viviendo, porque el aislamiento en que nos encontramos, pues muchas de las veces puede apagar nuestra fe. Puede ser que el sábado quedemos nosotros pues relajados y decir, bueno, pues ya son las 10, ya se me hizo tarde y ya ni siquiera me arreglé para el día del Señor. Y puede ser que esto se relaje en cada uno de nosotros por el aislamiento en que estamos viviendo. Entonces, en este día vamos a recordar la parábola que se encuentra en Mateo, capítulo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes. Algunos hermanos ministros ya la han expuesto a través del internet, y como dijo nuestro hermano Enrique Pérez, que fue uno de los exponentes, dijo el hermano que tratamos de hacerlo a como nos los han enseñado nuestros mayores, nuestros hermanos ministros del pasado. Entonces aquí en Mateo 25 voy a leer del versículo 1 al versículo 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotros y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la parábola, hermanos. Hay unas situaciones que vamos a ver aquí que son muy importantes. La principal es de que en esta parábola se va a resaltar el aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver que el Señor Jesucristo, a través de esta parábola, nos recomienda que tengamos el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va a levantar cuando venga el Señor Jesucristo en la segunda venida. Él nos va a levantar de los sepulcros. En el versículo 1 hay una parte muy importante que no es igual a las otras parábolas. El versículo 1 dice de esta manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, tomando sus lámparas, salir a recibir al esposo. Aquí hay palabra que no es igual que las otras parábolas. En las otras parábolas dice: el reino de los cielos es semejante. Esta parábola dice: el reino de los cielos será semejante a futuro. No es para este tiempo, es a futuro. Será semejante a qué? A 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Pero nos dice la escritura que 5 eran prudentes y 5 eran fatuas. Entonces las que eran fatuas, pues tomando sus lámparas, las dejaron sin aceite, no tomaron el aceite. Entonces, como yo les digo, el aceite que representa, pues el Espíritu Santo.
es el aceite. Y es muy importante en la vida del hombre, precisamente en estos días que estamos estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo, nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo va trabajando en la iglesia, en cada uno de nosotros, para que tengamos el Espíritu Santo. Vamos a ver en el libro del, bueno, vamos a estar regresando aquí a Mateo, no lo perdamos de la página, no la vamos a perder. Mateo 25 es lo que estamos leyendo. Leamos Hechos 10. Hechos en el capítulo 10, versículo 38. Dice de esta manera: cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Entonces el texto nos enseña que Dios ungió a su Hijo del Espíritu Santo. ¿Qué es una unción? Vamos a ver en la carta de Santiago qué es una unción. Y en el capítulo 5 de la carta de Santiago nos dice en el versículo 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, el Todopoderoso ungió a su Hijo con el Espíritu Santo. Y aquí dice que ahora el anciano debe de ungir al enfermo con el aceite. Entonces aquí vemos que el aceite está representando al Espíritu Santo. Entonces vamos a la parábola otra vez en Mateo 25. Y dice el versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos y con sus lámparas. Vemos aquí que estas mujeres que eran prudentes tomaron ese aceite juntamente con sus lámparas. Entonces, aceite igual al Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseña que es muy importante que tengamos el Espíritu Santo, porque las fatuas no tomaron aceite consigo, ni con sus lámparas. ¿Y qué significa que son fatuas? Pues que son distraídas, que son desatendidas, que representa, hermanos, que algunos de la iglesia vamos allí al templo, a la casa de oración, pero nos distraemos, nos quedamos dormidos, salimos cada rato que al baño o que a tomar aire. Eso es ser fatuo, desatendido, desordenado. Vamos a leer en la primera carta a los tesalonicenses, para que veamos cómo el apóstol Pablo nos enseña que dentro de la iglesia habemos 4 tipos de personas, hermanos, 4 tipos de gentes de un comportamiento diferente. En el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 14, aquí vamos a encontrar esas 4 tipos de gentes. Primero a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. El apóstol Pablo escribe esto: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Entonces, hermanos, nosotros sí sabemos quiénes son los desordenados. Como ya lo comentaba, nos quedamos dormidos, platicamos, nos distraemos, nos quedamos viendo al predicador, al que da la escuela,
y el que está dando la escuela, está predicando, dice, ay, ese está bien atento, le voy a hacer una pregunta porque está bien metido en el tema. Y le pregunto, hermano, ¿y cómo ve el texto que acabamos de leer? Ay, hermano, perdón, es que estaba yo distraído, pero si me estaba viendo, pues es un desordenado porque no está concentrado en la lección ni en la predicación, sino que está pensando en asuntos de allá afuera, de su casa o del trabajo, de algo, o que llega tarde, o que va cada que se acuerda, o que va a cada fiesta, pues eso es un desordenado. Y dice Pablo que hay que amonestar a los que andan desordenadamente y que tenemos que consolar a los de poco ánimo. Y los de poco ánimo, pues son esos, ¿verdad? Los que están desanimados, que tienen poco ánimo. Nos vemos tristes, como que sí quieren caminar bien en la obra, pero como que se detienen. Entonces tenemos que consolar a los de poco ánimo, acercarnos con ellos y decirles, ¿qué le pasa, hermano? Pues es que me preocupa esto, aquello, lo otro. Ay, hermano, vamos a hacer oración y vamos a pedirle a Dios para que le ayude. Y si está a nuestro alcance ayudar, pues también hay que ayudar al hermano, porque él es de poco ánimo, hay que levantarlo. Y dice, sufridos, hay que soportar a los flacos. El flaco, pues sabemos que es el que va llegando a la iglesia, está flaco en la fe, y lo tenemos que soportar porque trae muchas costumbres impregnadas de allá del mundo, y esas las tiene que ir dejando poco a poco, pero no le puedo exigir porque es flaco. Dice aquí que lo tengo que soportar, lo tengo que sufrir a ese que es flaco. Entonces, son tres aquí los que estamos viendo, y los que son espirituales son los que van a soportar al flaco, son los que van a consolar al de poco ánimo, y son los que van a amonestar al que es desordenado. Entonces, esos son los cuatro tipos de gentes que vemos de la iglesia. Yo creo que cada uno de nosotros queremos pertenecer al grupo de los que somos espirituales, para que así, hermanos, seamos representados, como dice la parábola. Vamos a regresar a la parábola, allí en Mateo 25, versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y de eso se trata. Cuando nosotros, hermanos, oímos la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo, porque dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, hermanos. Entonces, llego a la iglesia, me quedo dormido, pues no oigo el tema, y mi fe no crece, mi fe se queda igual como estaba. Pero si llego a la iglesia y pongo atención al tema y aprendo algo nuevo, entonces mi fe crece, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Dónde dice esto? Pues sabemos, hermanos, que está en Romanos capítulo 10. Leamos allí en Romanos, en el capítulo 10. Y esa es la diferencia que el Señor Jesucristo nos hace ver de entre un prudente y uno que es fatuo. Dice Romanos en el capítulo 10, versículo 17. Luego, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, queremos que crezca nuestra fe, hay que estar atentos a la palabra de Dios. Hay que estar, hermanos, en los días de culto, los sábados. En este tiempo es un poco difícil. Hay ahorita casas de hermanos donde nada más hay puras mujeres. ¿Quién toca el tema para que se edifiquen estas hermanas? Hay lugares en donde hay hermanos, pero no son bautizados. Hay lugares donde hay hermanos que son bautizados, pero dicen, pues yo qué le voy a decir a la iglesia, que le enseño, hermanos. Y todo esto hace que nuestra fe se pueda relajar. Por eso es importante que le hagamos caso al maestro, lo que dice aquí,
que las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Ahora, vamos a entrar a ver qué significa la lámpara. Y si yo les preguntara ahorita qué es la lámpara dentro de la escritura, me van a citar Salmos 119, 105. Es lo que van a decir. Pero acuérdense, hermanos, que esta palabra, porque dice el texto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, así dice ahí Salmo 119. Esta es la palabra. ¿Y quién la inspiró? El Espíritu Santo la inspiró. Sí, la inspiró el Espíritu Santo. ¿Como cuántas gentes tienen esta lámpara en sus manos? Millones de gentes, ¿ya? Muchas gentes tienen esta palabra. La leen, pero ¿le entienden? No le entienden. Ahora entonces, tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es esa lámpara que dice el Señor Jesucristo que se tomaron cada una su lámpara, pero las 5 fatuas no llenaron de aceite la lámpara, se quedó sin aceite? Y las otras 5 sí llenaron de aceite sus lámparas y sus vasos también. Vamos a ver, hermanos, lo que es la lámpara. Y en Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo nos enseña lo que es la lámpara, porque no puede ser ahorita en este momento la palabra de Dios en la Biblia, no, sino que tiene que ser una lámpara que cada uno de nosotros tenemos. Y el Señor Jesucristo nos enseña que esa lámpara que cada uno de nosotros tenemos, pues lo vamos a leer aquí en el capítulo 6, versículo 22 y versículo 23. Espero que ya todos tengamos la lectura. Dice de esta manera: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que la lumbre que hay en tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Entonces dice el maestro, ¿qué es la lámpara? Ah, pues es la lámpara del cuerpo, es el ojo. Ahora tenemos que ver, pero es este ojo que con el que vemos, no es el ojo con el que vemos, porque el que no sabe leer, nada más oye. El que no sabe leer, nada más oye. Y en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesucristo, no cada quien tenía un libro, porque vemos allá en Lucas capítulo 4, que cuando el Señor Jesucristo llega a la sinagoga, le dan el rollo de Isaías para que lo lea. Entonces Cristo no llevaba un libro. Los que estaban ahí no llevaban un libro, tenían que llegar a la sinagoga para tomar el libro que estaba allí y leerlo. Y todos los demás que hacían, oían. Entonces, hermanos, el ojo que es el ojo del cuerpo, que nos hace que nuestro cuerpo sea luminoso, dice, vamos a leer en Efesios capítulo 1, y el apóstol Pablo nos enseña allí en esa carta a los Efesios, nos enseña Pablo que el ojo no es con el que estamos leyendo, sino más bien es con el que estamos entendiendo. Efesios 1, versículo 17 y versículo 18. Que el Dios, perdón, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces dice el apóstol Pablo que
nos debe de alumbrar ese Dios, el Padre de Jesucristo, a nuestro ojo del entendimiento. Así vemos, hermanos, también recordemos que en una ocasión, cuando Cristo venía caminando de lejos, y estaba un ciego ahí sentado en la calle, y cuando escuchó el ruido que Cristo venía, aquel ciego empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí, porque él quería recibir la vista. Y los que estaban cerca del ciego le decían: cállate, molestas. Y entonces, pues él seguía gritando. No lo veía a Cristo, ni a nadie veía. Y le gritaba y le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Llega Jesucristo con él, le devuelve la vista. Este hombre era ciego, pero tenía el ojo del entendimiento bien vivo, ¿verdad? Bien alerta. Entonces, este ojo del entendimiento es el que también nosotros utilizamos y es el que tenemos que llenar de aceite. ¿Para qué vamos a llenarlo de aceite? En la carta, en Mateo, capítulo 5, Mateo 5, y precisamente hablando de los frutos del Espíritu en este día, pues vean ustedes lo que pasa, lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis, bueno, y ese es otro punto, otro tema. Entonces dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí vamos a ir explicando. La fe viene por el oír, oímos nosotros. El ojo del entendimiento es el que está viendo toda lo que dice la Biblia, y aquí lo estamos registrando en el ojo del entendimiento, en la mente. Y este ojo del entendimiento hace que los miembros trabajen, nuestros miembros, que trabajen para que, como dice el versículo 15, el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, dice ahí, obras buenas, y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, que el ojo del entendimiento, esta lámpara, sea llena del Espíritu Santo, del aceite. ¿Para qué? Para que el ojo sea luminoso y el cuerpo también sea todo luminoso. ¿Sí, hermanos? Entonces, es lo que tenemos que comprender del mensaje que nos da nuestro Señor Jesucristo en esa parábola. Entonces, vamos a regresar a la parábola en Mateo 25, versículo 5 es en el que nos quedamos. Bueno, ya leemos el 4. Versículo 5 dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 5 fatuas y las 5 prudentes, todas se murieron. Pero también quiere decir, hermanos, que no porque sean 5 fatuas y 5 prudentes, dentro de la iglesia se va a salvar la mitad y se va a perder la mitad. No quiere decir también eso, hermanos. Sé que, bueno, son 5 y 5. Entonces, si estamos reunidos en una casa ahorita 4, 2 se van a perder, 2 se van a salvar. O si estamos 8 en una casa, 4 se van a perder y 4 se van a salvar. No, no es así. Sino que es más bien que nosotros, si recordamos cuando salieron de Egipto 600,000, ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron de los 600,000?
mil, pues nada más dos. Ahora, si estamos 4 en una casa, ¿cuántos se van a salvar? Pues nada más uno. Bueno, esto, hermanos, se los digo para que nosotros nos pongamos a trabajar en la obra, que este tiempo de enclaustramiento, que estamos encerrados, que no vayamos nosotros a relajarnos y decir, bueno, pues ahorita no me ven, ahorita pues para qué canto, y ahorita, no, es que Dios está allí, hermanos. Y como Dios está allí, pues le tenemos que cantar porque allí está Dios, hermanos. Tenemos que hacer obras buenas porque allí está Dios. Que el Espíritu Santo nos inspire para que nosotros hagamos esas obras buenas. Y que si allá los 600,000 que salieron de Egipto se salvaron dos, pues aquí que sea a lo contrario, hermanos. Aquí si somos 8 en una casa y si nos salvamos 7, pues qué bueno que nos salvemos 7. ¿Sí? O si todos, qué bueno que todos nos salvemos. ¿Sí, hermanos? Ese es el propósito. El versículo 6 que estábamos, bueno, el 5 que estábamos leyendo, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto nos enseña que todos los que estamos ahorita nos vamos a morir. Por eso cuando veamos en la parábola, en el versículo 1, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Va a llegar el momento en que ya nos moramos todos, nos vamos a morir. Pero ahora vamos a ver el versículo 6, que dice, y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces, hermanos, dice que viene el esposo, ya se acerca. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Cuando dice que se levantaron, vamos a entender que lo que dice el Señor Jesucristo ya lo había dicho en San Juan, en capítulo 5, leamos San Juan 5. Entonces, esta parábola nos está enseñando que en vida, ahorita que tenemos vida, tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros para que alumbre nuestro ojo del entendimiento y todo nuestro cuerpo sea luminoso y las obras buenas se manifiesten a los hombres. San Juan 5, en el versículo 28 y 29, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, ahora, considerando la parábola, llegó el esposo, ¿sí? Un clamor, el esposo viene, salid a recibirle. Se levantaron todas las vírgenes, agarraron sus lámparas. Ahora dice el maestro, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, ¿quiénes son los que van a ir a condenación? Los que son fatuos. Son los que no llenaron sus lámparas de aceite. En su ojo del entendimiento no está el Espíritu Santo. Y las 5 fatuas son los que sí tenían el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el maestro. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Carta a los Romanos en el capítulo 8. El apóstol Pablo, él sí sabe, bueno, hablo de él como si estuviera vivo, ¿verdad? Porque sus escritos están con nosotros. Él sí sabe que el Espíritu Santo es importante en todos los miembros de la Iglesia de Dios. Porque si leemos el versículo 11, dice de esta manera, y si el espíritu de aquel
aquel quien, el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora entonces, hermanos, ¿qué nos han enseñado los predicadores? Nos han enseñado que es importante obtener el Espíritu y retenerlo. Por eso cuando leemos en Salmo 51, el rey David dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía que quitándose el Espíritu, ya no somos nada. Entonces tenemos que retener el Espíritu para que se cumpla lo que dice aquí el apóstol Pablo, que así como Cristo fue levantado del Espíritu de Dios de entre los muertos, así también ese Espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales, porque ese Espíritu mora en nosotros. Entonces, esta parábola, hermanos, nos enseña que hay que tener el Espíritu y hay que retenerlo hasta el fin de nuestros días. O si viene Cristo antes de morir, pues qué bueno, ya tenemos el Espíritu y somos transformados. Pero, hermanos, este tiempo es peligroso porque estamos aislados y pues nos relajamos. Si cuando tenemos que ir a la casa de oración nos confiamos y llegamos tarde, o decimos, bueno, mejor voy en la tarde, ya en la mañana ya no me dio tiempo. Entonces, hermanos, no hay que pensar así, hay que pensar, y ahorita es cuando reflexionamos y decimos, no, ya cuando abran la casa de oración, ya no voy a faltar a ningún culto. Ojalá y que así sea, ¿verdad? Ojalá y que eso se cumpla así. Vamos a regresar a Mateo 25. Vimos en el verso 7 que todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Versículo 8. Las fatuas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Aquí cabe la pregunta, ¿quiénes son los que venden? Y los que venden, pues son los obreros. Los obreros son los que venden la palabra de Dios, pero no de una forma literal, sino como dice Isaías en el capítulo 55. Vamos a leer Isaías 55, que aunque algunos ya se lo saben de memoria, pero es importante que lo leamos. Isaías en el capítulo 55, del versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien y deleitaráse vuestra alma con. Entonces, hermanos, cuando dice compra sin dinero, ¿a qué se refiere? Hoy la palabra de Dios. ¿Quién es el que la vende? El predicador. Pero luego como que despreciamos al predicador, como que, ese texto ya, ¿cuántas veces lo he leído? Ya no lo leo yo. Hermanos, dice el Señor Jesucristo, que el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas. Entonces, eso nos enseña que un texto que hayamos leído 1000, 2000 veces, si lo volvemos a leer, estoy seguro que vamos a ver una palabra ahí, y a decir, pues esta palabra nunca la había tomado en cuenta, ¿sí? Entonces, hermanos, hay que comprar con los que venden la palabra, y los que venden, pues son los predicadores, los obreros, son los que venden la palabra. Entonces, si, bueno, ya ustedes saben esa ilustración que nos hace reflexionar. Dice, hermano, en una localidad dice, hermano, ¿por qué siempre nos habla del sábado? Y el obrero dice, pues porque todavía no lo cumplen. El día que lo cumplan, ya no les voy a hablar del sábado, ya paso a otro tema. Entonces, hermanos,
pues luego decimos, ay, el hermano va a hablar otra vez de esto, como ahorita que dije, voy a hablar de la parábola de las 10 vírgenes, a lo mejor algún hermano dijo, pues aquí ya la he dado como 10 veces, aquí en Izmiquilpan, ¿no? Pero hermanos, es importante que en este tiempo veamos que si nos relajamos, el Espíritu Santo se puede ir. Y cuando se vaya no regresa, hermanos, ¿eh? Ya se queda por allá, ya no regresa. ¿Y de qué sirvió haber conocido la palabra de Dios? Pues no, no sirvió de nada. Bueno, vamos a regresar a Mateo 25. Mateo capítulo 25, dijeron, vea, las prudentes, vayan con los que venden. Pero ya en ese momento, hermanos, cuando ya hay que entrar al reino, ¿ustedes creen que sí va a dar tiempo ir a comprar aceite? Pues ya no va a dar tiempo, hermanos. ¿Quién les va a predicar? Acuérdense que cuando ya venga el maestro, hay un ángel que tiene un pie en la mar y otro pie en la tierra, y tiene un librito en la mano. Y ese dice ahí en Apocalipsis 10, que ese ángel es el séptimo ángel, que es el ministerio de la iglesia de Dios, y que ese ángel le va a dar el librito a Juan para nosotros que ya predicamos el evangelio como iglesia y como predicadores, ya no prediquemos el evangelio. Ahora nosotros vamos a ayudarle a reinar a Cristo porque vamos a ser reyes y sacerdotes. Y Juan, que representa a los judíos, este Juan recibe el librito para que ahora los judíos que están en carne en el milenio, ellos prediquen el evangelio a todas las gentes que quedaron de la guerra del Armagedón, que pasaron el milenio siendo mortales. Allí ellos van a entrar a predicar, van a predicar a aquellas gentes. Y nosotros, pues ya no vamos a predicar, hermanos. Entonces dicen las que son prudentes, vayan allá con el que vende. Y van allá con el que vende. Pero el que vende ya se transformó. Ahora ya es rey y sacerdote. Entonces, ¿a quién le van a comprar? Pues ya no le van a comprar a nadie. Voy a leer el versículo 10. Mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Vemos, hermanos, entonces, que las que estaban listas, apercibidas, preparadas, las que eran prudentes, sí entraron con el esposo y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas respondiendo, él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, hermanos, ¿por qué no los conoce? Leamos en Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está lo importante, hermanos. No solamente es que yo haga presencia, acto de presencia en la casa de oración, sino que hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Pero no solamente se refiere aquí a los que estamos en la iglesia, sino que también se refiere a aquellos engañadores, porque son obradores de maldad, que le enseñan a las gentes que Cristo vino y quitó la ley, que le enseñan a las gentes que por fe y por gracia eres salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Esos son los obradores de maldad. ¿Cuántas gentes se pierden por esos obradores de maldad que hacen doctrinas de hombres? En lugar de hacer la voluntad de Dios, hacen doctrinas de hombres, se las dan a las gentes y las pierden porque ahí está obrando Satanás. Sigue diciendo el versículo
23. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y la peña sabemos que es nuestro Dios. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque la hicieron en la arena. Ahora nosotros, hermanos, ya que estamos en el conocimiento de la palabra, hay que tener nuestro fundamento, que es la roca, que es Dios. Ahí hay que hacer nuestra casa. Y cuando venga la lluvia, el viento, todo lo que venga, no le va a pasar nada porque está fundada en algo sólido. Vamos a regresar a Mateo 25. Cuando le tocan la puerta, le dicen, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, hermanos, quiero que leamos en Lucas capítulo 13. En el día de ayer, hermanos, cuando estábamos estudiando acerca de que el pueblo de Israel recibió las 10 palabras y que el sol el monte retumbaba y que los israelitas veían la nube y veían los relámpagos, oían el sonido de bocina, había truenos y la voz potente de Dios cuando dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y nos imaginamos ese momento cuando temblaba la tierra, cuando se oía la voz de Dios, cuando estaba la nube espesa, y que era un momento así muy impresionante, y que dijo Dios que no pasen del pie del monte, del límite, porque si se pasan van a morir. Y entonces los israelitas hasta más se hacían para atrás, ¿verdad? Dicen, no, pues ¿qué me voy a acercar? Si hasta le decían a Moisés, habla tú con Dios para que nosotros no muramos, y lo que diga Dios haremos. Ahora vamos a también a imaginarnos cómo va a ser ese momento cuando venga el Señor Jesucristo. Aquí en Lucas capítulo 13, vamos a leer del versículo 26 en adelante. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, y os dirá, digos que no os conozco, ¿de dónde seáis? De mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vieres a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Entonces, si nosotros nos imaginamos ese momento, como que lo traemos así a revivir ese momento, no ha llegado el momento, pero si nosotros ahí nos ponemos en el lugar de los que están afuera, y todos allá dentro del reino bien contentos, allá comiendo y bebiendo, bueno, así dice, ¿no? Pero en ese tiempo ya no vamos a comer ni beber. Y nosotros excluidos, dice el Señor Jesucristo, que será el lloro y el crujir de dientes. Y nos vamos a recordar, pude haber ido a la casa de oración, cuántos sábados dejé de ir y no lo hice. Y en ese momento, ¿de qué me va a servir el arrepentimiento? Como dijo el apóstol Pablo, así como Esaú, que procuraba con lágrimas, pero ya ¿qué podía hacer? Ya había dado su primogenitura. Así también nosotros dejamos nuestra primogenitura por descansar más en la casa, o por ir a ganar un salario en sábado, o por
ver un programa de televisión que ya nos lo van a pasar, bueno, tantas cosas. Vamos a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, hermanos, dice acá que vendrán del oriente, del occidente, del norte, del mediodía, y se sentará a la mesa en el reino de Dios. Y aquí son postreros los que eran primeros, y son primeros los que eran postreros. Entonces, hermanos, la parábola de hoy nos enseña que a futuro, cuando venga el Señor Jesucristo, pues unos se van a levantar para vida eterna y otros para condenación eterna. Y que si esta parábola la presentó el Señor Jesucristo, es para que en este tiempo lo aprovechemos, ese tiempo, y podamos obtener el Espíritu Santo. Y al obtener el Espíritu Santo hasta el fin de nuestros días, lo tengamos, y cuando muramos, nos moramos en paz, tranquilos. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en mí. Y me voy a morir con la certeza de que cuando venga el Señor Jesucristo, me va a levantar el Espíritu Santo. Así como levantó a Cristo, también a mí me va a levantar. Esa es la parábola, mis amados hermanos.